¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa, La Verdad del Derecho, un espacio creado por alumnos donde hablaremos de los temas jurídicos más relevantes. Hoy tengo el gusto de compartir el foro con mi compañero Benjamín. Benjamín, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes de estar el día de hoy aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, mi querida Andrea? Pues realmente me siento un poco emocionado, pues la verdad es un privilegio que nosotros podamos presentar este programa, al igual de que conoceremos mucho sobre el derecho y sobre todo intercambiar los conocimientos y cómo impacta el derecho en nuestras vidas cotidianas. Así es, ya que a lo largo de nuestra emisión vamos a tener entrevistas con dos grandes profesores, quienes de su experiencia nos contarán más sobre el derecho, así que si a ti te interesa conocer más de este tema, quédate con nosotros, esto es La Verdad del Derecho. Como primer punto tenemos a la primera invitada, que es la maestra Yolanda Ramírez Arbizu, la cual cuenta con una amplia trayectoria en el derecho y sobre todo una destacada participación académica, la cual se encuentra en el otro lado del foro con los chicos Esli y Mario. Vamos con ustedes. Bienvenidos a La Verdad del Derecho, el espacio donde tocaremos temas jurídicos. Hoy hablaremos sobre uno de los pilares del sistema legal mexicano, lo que es el juicio de amparo, un medio extraordinario de defensa. Para ello nos acompaña la licenciada Yolanda Ramírez Arbizu, catedrática de la Universidad Maya Campus Tuxtla, con la especialidad en materias penal, civil y amparo, y con una maestría en Derecho Fiscal. Bienvenida, maestra. Es un gusto tenerla en este espacio de entrevista, donde abordaremos un tema muy importante, pero que es poco conocido por la ciudadanía. Buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes y en especial agradezco la invitación para participar con ustedes en esta actividad. Y efectivamente vamos a hablar de un tema que en lo particular me apasiona. Fue una materia que a lo largo de los 32 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación lo llegué a conocer a fondo, lo vi los últimos 10 practicándolo en el ejercicio del secretariado. Entonces, para mí estoy encantada de hablar de este tema con ustedes. Bueno, maestra, para empezar con esta entrevista nos gustaría que nos explicara brevemente en qué consiste o qué es el juicio de amparo, ¿no? Y decirnos cuál es su principal objetivo de esta materia. Mira, con gusto. El juicio de amparo lo conocemos como un medio de defensa constitucional y está realmente contenido en el ordenamiento jurídico mexicano. Esto es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en especial en los artículos 103 y 107 constitucionales. ¿Cuál es su objetivo principal? Es la defensa de todo ciudadano contra actos de autoridad, actos que pueden ser de cierta manera contrarios a lo que dispone un ordenamiento jurídico y con este actuar pueden vulnerar los derechos, sean fundamentales o garantías individuales. Ok, maestra. Existe una controversia por parte de abogados, ciudadanía, que confunde si el amparo es un juicio o es un recurso. ¿Puede explicarnos sobre eso? Claro que sí. Es un juicio. No podemos decir que es un recurso porque no está contemplado en una ley ordinaria o una ley especial. Lo tenemos propiamente en la Constitución y ese se rige por su ley especial, que es la Ley de Amparo. Sí, entonces no podemos tratarlo como un recurso, sino es un juicio, un medio ordinario de defensa, un medio extraordinario de defensa, ¿sí? Los recursos están contenidos en una ley, pero estos vienen para servir y contraatacar determinadas resoluciones. El juicio de amparo no. El juicio de amparo, como se los dije, versa más que nada para revisar los actos de autoridad, ¿sí? Okay. Ahora, imaginemos que una persona se ve vulnerada en alguno de sus derechos, supongamos por cualquier autoridad. ¿Cómo esa persona puede iniciar este proceso del amparo o qué pasos debería seguir para iniciarlo? Primeramente tenemos que agotar lo que es un principio de instancia de parte, que es que tiene que acudir a través de una demanda, ya sea escrita o bien de forma electrónica, ante el Poder Judicial de la Federación. Presentan el escrito y en ese escrito llenan ciertos requisitos que están contenidos en la Ley de Amparo y uno de ellos principal es que el acto del cual se adolecen les esté atacando, les esté vulnerando directamente en su persona, ¿sí?
y otro es que tienen una temporalidad, por lo regular son 15 días a partir de que conoces el acto reclamado. Maestra, ¿esos 15 días son días hábiles o naturales? ¿Puede explicarme? Mira, la ley no te dice hábiles o naturales, la ley nada más te dice 15 días y es de conocido para los litigantes o abogados que cuando la ley no nos establece naturales o hábiles, se entiende que son hábiles. ¿Y cuáles son hábiles? De lunes a viernes, no contando sábados y domingos, algunos que por ley están calificados como inhábiles, como es el 1 de enero, 25 de diciembre, 5 de febrero. La ley te marca cuáles son inhábiles para el juicio de amparo. Aparte tenemos que tener en cuenta en materia de amparo directo los que la autoridad también fija como inhábiles para ella. Y bueno, maestra, que la información que usted nos ha brindado en estas preguntas pues ha sido de mucha ayuda para nuestros televidentes, ¿no? Pero a lo largo de la licenciatura y especialmente en nuestro cuatrimestre, pues hemos entendido de que el juicio de amparo, pues existen dos tipos de amparo, ¿no? Los cuales pues son fundamentales también entender en esta rama. Para ello nos gustaría que nuevamente nos explicara usted cuál es esa diferencia que existe entre ellos, entre esos dos tipos de juicio de amparo. Y obviamente si nos podía dar un ejemplo de cada uno para que nuestros televidentes pues entiendan más en qué consiste estos. Claro que sí, con todo gusto. Mira, el juicio de amparo hay dos tipos, es el amparo indirecto, amparo directo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En el amparo indirecto puedes ir contra actos que están dictados o están fuera de audiencia, fuera de un juicio, que estos de cierta manera pueden ser de imposible reparación y esto es un amparo indirecto. Estos se tramitan ¿ante quién? Ante un juez de distrito, si es especializado de acuerdo a la materia en que incide el acto reclamado. Y el amparo directo que es contrario a ello, nada más lo puedes promover contra sentencias definitivas, contra resoluciones que ponen fin al juicio sin resolver un fondo y también con lo que antes se llamaba laudos. Sigue existiendo la palabra laudo. ¿Por qué? Porque como vemos todavía hay juntas locales y federales existentes, al menos aquí en el estado todavía tenemos, por eso es que la ley no ha sufrido esa reforma y todavía tenemos lo que es el laudo. Actualmente ya con la reforma a la Ley Federal del Trabajo ya estamos hablando de autoridades a nivel federal que dejan de tener el carácter de laudo, sino ya son sentencias las que emiten. Ok, maestra. Después de que usted nos explicó las diferencias que existen entre estos dos tipos de amparo, ¿podría mencionarnos ante qué autoridad podemos presentar cada amparo, sea directo o indirecto? El amparo indirecto, como te lo dije ahorita, es ante un juez de distrito o bien un tribunal colegiado de apelación, ¿sí? Un ejemplo de ello puede ser una orden de aprehensión, como está dictada fuera de un proceso, lo tienes que iniciar o promover a través de un amparo indirecto. Y este lo vas a presentar ante un juez de distrito, ¿sí? Si es especializado, pues que sea de amparo, ¿sí? De amparo y juicios federales, lo que tú quieras. Y lo que es el amparo directo lo conoce un tribunal colegiado. Esto es, como te lo dije, es cuando reclamas una sentencia definitiva, un ejemplo, una sentencia que en materia penal condenan a una persona a determinados años de prisión y conforme con esa determinación puede promover dentro de los 8 años, el juicio de amparo, pero es directo. Ya no sería indirecto, sino sería por la vía directa. Ok, maestra. Bueno, maestra, para cerrar con esta entrevista, nos gustaría de preguntar ¿por qué usted considera que el juicio de amparo es un medio de defensa fundamental en los derechos humanos aquí en México? Primeramente porque como decimos, está estipulado o está establecido en nuestra Constitución política, sí, por eso es un medio de defensa constitucional. También porque a diferencia de cualquier juicio o algo, este juicio versa sobre actos de autoridad. ¿Qué es lo que decimos? No es ver quién de los particulares tiene o no la razón, sino aquí lo que es el medio de defensa, que es el juicio de amparo, es analizar los actos de autoridad.
¿sí? Ver que la autoridad en el acto que emite, ya sea de molestia o algo, esté vulnerando alguno de esos derechos y la autoridad federal es la que emite una determinación en un momento dado, concediendo el amparo, determina que el acto es ilegal o inconstitucional. Negando el amparo, determina que el actuar de la autoridad está dentro de los parámetros legales y es consecuencia la negación del amparo. Maestra, agradecemos su valiosa participación en este espacio de entrevista. Sin duda, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario que nos sirve para defendernos de actos de autoridades y salvaguardar nuestros derechos. Nos gustaría que si usted quisiera decir algunas palabras, pues le damos ahora sí el espacio de que pueda decir, no sé, algo que quiera añadir o que usted crea que es de importancia para nuestros televidentes, pues les damos el espacio con mucho gusto, maestra. Gracias. Pues mira, más que nada es importante porque ya conocemos que de acuerdo a la reforma en materia de Poder Judicial de la Federación, está tocando mucho lo que es la legalidad y lo que es la idoneidad del juicio de amparo. Mucha gente toma la idea de que el juicio de amparo daña a las personas, cuando lo hemos especificado en este momento, es un medio de defensa para el ciudadano. El ciudadano cuenta con ese medio de defensa para controvertir actos de autoridad. Es decir, si yo considero que una autoridad está librando una orden de aprehensión inmotivada, infundada, o no hay los elementos necesarios o algo, en un momento dado puedo entender que puedo acudir al juicio de amparo indirecto. Hay una autoridad federal que puede vigilar y puede en un momento dado ampararme contra estos actos arbitrarios. Mucho se ha dado en la actualidad las detenciones ilegales. ¿Qué es una detención ilegal? Que vas en la calle, te aborda una autoridad, es usted, ejemplo en mi caso, Yolanda Ramírez, sí, sin una orden, sin mediar una orden o una flagrancia en un delito, me detienen, me suben y me trasladan. En ese momento están vulnerando mis derechos y uno de ellos es la libertad, ¿sí? Entonces, contra estos, algún familiar, obvio yo no puedo tramitarlo, pero sí un familiar puede acudir ante las instalaciones del Poder Judicial y promover una demanda de amparo indirecto. ¿Sí? Entonces sí es importante, es muy importante conocer el juicio de amparo porque les vuelvo a repetir, es un medio de defensa del ciudadano. Es ese medio con el que contamos todavía y en la actualidad para poder controvertir actos de autoridad. Sí. Sí, bueno, nuevamente maestra, muchas gracias por su participación y pues por brindarnos toda esta información que es muy relevante, ¿no? Hoy en día, pues de nuestra parte sería todo, volvemos con nuestros conductores Andrea y Benjamín. Muchas gracias compañeros, gracias profesora por brindarnos esta entrevista. Sin duda es algo que a nosotros, sobre todo como estudiantes, nos ayuda para nuestra formación académica y gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera parte del programa. Benjamín, ¿qué te pareció esta primera entrevista que acabamos de presenciar? Pues realmente es súper importante porque gracias a la maestra nos pudo deleitar un poco sobre el derecho y conocer sobre el amparo, la cual entender un poco sobre la diferencia y que existe dos tipos de amparo, la cual es la indirecta y la directa y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor y cuándo lo podemos utilizarlo, la cual entendemos un poco de que al momento de que nosotros nos sentamos o nos podemos sentir vulnerables con nuestros derechos constitucionales y podamos aplicar este juicio de amparo y qué autoridad podemos acudir y por supuesto solicitar la protección federal y por supuesto también entender un poco el contexto de que podamos ser vulnerados sobre las decisiones de las autoridades. Bueno, en este caso para continuar con esta emisión podemos continuar. Tenemos una cápsula para ustedes la cual está encargada de nuestra compañera Zafiro, que se trata sobre los mecanismos alternativos de solución de controversia. Vamos con ella. Cuando tenemos problemas, normalmente los llevamos de manera personal o hasta en un juicio judicial, pero ¿sabían que existen mecanismos alternativos de solución de controversias para llevarlos de manera más pacíficas?
Hoy hablaremos de la conciliación como un mecanismo alternativo en el que normalmente las personas ayudan. Para esto tenemos a la maestra Karen, quien es catedrática de esta universidad. Buenos días, maestra. Buenos días, amigo. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. A ti muchísimas gracias por invitarme. Como ya mencionaba, hoy hablaremos de la conciliación. ¿Podría definirnos la conciliación? Claro, la conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de las controversias mediante el cual las personas que tienen un conflicto deciden de manera voluntaria someterse a un proceso chiquito, más flexible, más rápido, más económico, ante una persona tercera facilitadora o conocida como conciliador, que es imparcial, es decir, que no va a beneficiar a ninguna de las dos partes y quien puede no solamente llevar a cabo como una mediación, sino que también puede proponer posibles soluciones y las partes pueden aceptarla, pueden rechazarla o pueden proponer las propias. Ok, y por ejemplo, ¿qué diferencia a la conciliación de otros mecanismos? Justamente que la persona tercera facilitadora o conciliadora puede proponer soluciones en otros mecanismos, no únicamente lleva a cabo la mediación, es decir, que escucha el conflicto de ambas versiones de las partes, pero no puede proponer alguna solución, en este caso sí. O sea que en otros tipos de mecanismos solamente están para escuchar y mantener el orden, Exacto. Pero en la conciliación pueden participar. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué etapas tiene la conciliación? Bueno, aquí es importante mencionar que hay dos tipos de conciliación. La conciliación ante una autoridad jurisdiccional o bien fuera de. Por ejemplo, ante una autoridad jurisdiccional estamos hablando cuando hay un proceso judicial ya iniciado. Sin embargo, la misma legislación nos menciona que se puede solicitar ante el juzgado donde estás llevando tu proceso que quieres llegar a una conciliación de manera voluntaria, pero eso puedes solicitarlo antes de que se emita una sentencia. Entonces, en este caso, vas y solicitas al juzgado que quieres llevar a cabo una conciliación, te van a dar fecha y hora, las partes acuden, si llegan a una resolución, se firma el convenio y ahí termina el proceso. Si no estamos hablando de que hay un litigio todavía, entonces puedes acudir al Centro Estatal de Justicia Alternativa, aquí del estado de Chiapas, que pertenece al Poder Judicial, y solicitas que quieres llevar a cabo una conciliación. Después de esto te van a fijar igual fecha y hora, acuden las personas, previamente notificadas obviamente, y en esa audiencia ya va a estar la persona facilitadora, que es la conciliadora, para escuchar el conflicto y poder llegar a una solución. En el caso de que sí se llegue a una solución, entonces se procede a la firma del convenio y ahí terminaría el proceso. Ok, y por ejemplo, en este primero que mencionó, en el de la etapa judicial, ¿es aplicable para todos los delitos? No, únicamente aplica en delitos, bueno, en materia penal, en delitos no graves, en delitos, por ejemplo, que involucre integridad de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, o en temas de género. Ok, y por ejemplo, si se trata de una pensión de un padre deudor, ahí se aplica. Sí. ¿Y cuando se trata de violencia intrafamiliar? No, ahí no. Ah, ok. Ese que mencionaba de niños, niñas, adolescentes, ¿qué o cómo se busca dentro de la conciliación? Ok, el principio de interés superior de la niñez, que está a rango constitucional y a nivel internacional también, hace referencia a que en todo momento vamos a procurar salvaguardar los derechos humanos que tienen niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Ok. Mencionaba el mecanismo ese que está aquí en Chiapas, y hay algunos otros instituciones, me refiero. Sí, claro. Por ejemplo, en materia penal puedes solicitarlo ante el Ministerio Público cuando estén integrando la carpeta de investigación, si es que procede, o en un registro de atención. Ok. Sabe, maestra, esos son temas muy interesantes, pero, por ejemplo, para personas que no conocen, me parece que hay una ley, ¿no? Sí, en general es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y en materia penal también. Ok. Bueno, creo que
Esta información que nos ha dado la maestra es una información muy importante, información que casi muchas personas no conocen, así que si quieren llevar algún tipo de esos procesos pueden investigarlos, informarse, preguntar con abogados que también conocen de estos temas y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Continuando con nuestro programa, ahora tenemos el gusto de presentar a nuestro segundo invitado, la cual es el profe José Guadalupe Arias Bustos, quien cuenta con una amplia participación en cuestiones académicas y sobre todo una destacada labor en cuestiones en el área del derecho, la cual nuestro segundo invitado se encuentra en el otro lado del foro con nuestros compañeros Valeria y Emiliano. Vamos con ustedes, chicos. Gracias, Benjamín. El doctor José Guadalupe Arias Bustos cuenta con un amplio grado de estudios en licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias Penales, maestría en Seguridad Pública, doctorado en Educación y en Derecho y un diplomado en Psicología de Conducta Criminal. También cuenta con una experiencia en la docencia de 43 años y se ha desempeñado en diversas instituciones públicas como el Ministerio Público y en centros penitenciarios. Maestro, es un gran gusto que usted esté con nosotros hoy. Y hoy estaremos hablando sobre el tema el ejercicio real de los organismos en materia internacional con relación al surgimiento del derecho supranacional. Muy buenos días, profesor. Es un gran gusto tenerlo como nuestro entrevistado. Y la primera pregunta sería que ¿cuál es el ejercicio real de los organismos internacionales ¿Cuál es el ejercicio real de los organismos en materia internacional con relación al surgimiento del derecho supranacional? Ok, pues muy buenos días a todos. Bueno, es un tema muy interesante, muy amplio, aunque es de novedad, porque no tiene muchos años que nace los organismos internacionales supranacionales. Primero tendríamos que partir con la idea, ¿qué pasó con la humanidad desde su origen? ¿Realmente ha tenido un respeto a la vida, al derecho humano en general? En esa trascendencia que hemos venido, ha surgido el poder que ha venido, la economía, la cuestión social y la cuestión política, que no han permitido que realmente la humanidad en forma general nos permita, ¿sí?, hablar hoy en día, después de tantos siglos del origen del humano, de que realmente estamos demostrando el respeto al derecho humano, estamos hablando de una igualdad real. Son puras cuestiones nada más que quedan en el raciocinio, pero no se llevan en una efectividad. El problema que empieza a surgir después del origen del hombre y con lo más trágico que sufre en su avance es Primera y Segunda Guerra Mundial, donde millones de seres pierden la vida. Es donde empieza a tener una preocupación en el mundo el poder vigilar que realmente se respete el derecho a la vida como un aspecto fundamental de los derechos humanos. Y es como empiezan a surgir ideas. Primero tenemos la Organización de las Naciones Unidas, que busca unificar a la humanidad para respetar la vida del ser. De ahí empiezan a surgir organismos en el continente europeo, africano y americano, para ir resguardando y cuidando supuestamente, fíjate cómo lo menciono, supuestamente ese bienestar del derecho a vivir y a ser tratados como seres humanos, como parte de un origen y un solo núcleo dentro de nuestro planeta, la Tierra. Para ser un poco concisos, maestros, ¿qué entendemos por el derecho supranacional? Bueno, hay diversidad de conceptos, ¿no? Pero en una forma general, ¿qué te podría decir? El derecho supranacional surge primeramente por la idea de los europeos, donde ellos en una forma, vamos a decir, como ya desesperada, buscan algo más de la ONU que pueda presionar a los países del mundo a respetar la vida, ¿sí? Y no simplemente la vida humana de todo ser viviente en este planeta. Entonces, al hablar de derecho supranacional estamos hablando de una parte jurídica que nace, que va a estar sobre encima, óiganlo bien, sobre la soberanía de los países. Es ese poder que van a ejercer
algunos organismos y algunos tribunales especializados que se crean para realmente resguardar y cuidar el derecho principal de la humanidad, su vida. Como siguiente pregunta sería, ¿usted nos podría explicar de manera más clara para que todo lo entendamos y sepamos bien cuáles son los derechos, el derecho supranacional? ¿En qué consiste? Bueno, un derecho supranacional lo acabo de mencionar. Es esa parte de la norma jurídica que nace en este modernismo que estamos viviendo, donde se busca que haya algún organismo o alguna corte especializada que pueda sobrepasar la soberanía de las naciones, porque no olvidemos que todos en conjunto en el mundo, cada entidad federativa, cada nación, como dicen, cada estado, tiene su soberanía y debe ser respetada, ¿sí? Pero ante la situación que se ha vivido, pues se busca exactamente que haya organismos especiales que puedan sobrepasar esa soberanía e implementar justicia, aplicar castigos a aquellos que están atentando contra la vida de la humanidad. Y respecto de esos organismos y cortes, ¿cuáles son las existentes actualmente? Bueno, mira, te puedo hablar de los más básicos, ¿no? Primero tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos, que es donde empieza a surgir esa inquietud y se da la creación al derecho supranacional. Después está la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Son los más elementales y más fuertes que están para aplicar el derecho supranacional. Bueno, como usted nos comentaba algunos de estos organismos internacionales, dentro de estos usted nos comentaba sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted nos podrá explicar qué es y cuál es su función, cuál es su ejercicio que se encarga de hacer? Ok, hablamos de la Corte Interamericana, ¿sí? No olvidemos que existe dentro del continente americano la creación, y se da en Costa Rica, realmente a través de diversos congresos que existen anteriores, para crear la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que trate de vigilar, fíjate bien cómo lo dije, trate. Lamentablemente no tenemos una efectividad como debería de ser por esa famosa acción de la soberanía de aquellos países que no se quieren someter a ningún acuerdo internacional, ¿no? Entonces, eso no nos permite ser homogéneos en general en el mundo para poder aplicar la defensa del derecho. Entonces, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se va a encargar en el continente americano, de norte a sur, para vigilar que todos los estados americanos irrestrictamente respeten el derecho a la humanidad, ¿sí? Como parte principal, y poderlo sancionar exactamente a través de la Corte, ¿sí?, Interamericana de Derechos Humanos, poder poner sanciones y hasta poder llevar a la cárcel a personas que han atentado contra la vida del mundo en América. ¿Y qué pasa con aquellas naciones que no están dentro de la ONU o no firmaron el estatuto para el surgimiento de la Corte Penal Interamericana? Ese es el juego indebido que tenemos, porque no todos los países, a pesar de que con la Organización de las Naciones Unidas se trató de unificar al mundo, para que todas las naciones estuvieran de acuerdo y respetáramos primero el derecho humano, humanidad, y después de los seres vivientes de todo nuestro planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las cortes especializadas? Si algún país no está, ¿sí?, se busca presionar desde el punto de vista político y económico a esos países para ejercer cierta fuerza, cierta represión sobre ellos, para que eviten exactamente violentar los derechos humanos y principalmente la vida del ser viviente. Entonces, aquí es muy importante lo que tú mencionabas, ¿sí? Se supone que en países donde no quieren tener un acuerdo, pero vamos a pensar que el país, en el país debido, un ejemplo, ¿no? Colombia, cae el gobierno, entonces la comunidad internacional busca ingresar para resguardar la paz interna y el respeto al derecho humano de los demás.
Esa sería una forma, de cierta forma positiva y voluntaria del mundo para ayudar a aquellos que no han querido someterse a los organismos internacionales, pero que están poniendo en riesgo la vida de muchos seres humanos y seres vivientes. Eso lo hacen, usted comentaba de eso, y eso lo hacen a través de los soldados de cascos azules, ¿no? Bueno, ahí es un organismo especial de la ONU. No, aparte tenemos la Corte Penal Internacional, que es la que va a influenciar para poder ejercer a través de su fiscalía la investigación de los delitos cometidos, que podemos mencionar más adelante. Como siguiente pregunta y última sería con relación a lo que usted nos comentaba sobre el concepto de los derechos humanos y también la mención que usted hizo sobre la Corte Penal Internacional. La pregunta sería, ¿cuál sería la función de esta con relación a los derechos humanos? Bueno, la Corte Penal Internacional es muy importante y se encuentra en La Haya, ¿sí? Ahí se crea exactamente a través de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos Europeo y el africano de los derechos humanos y los pueblos, para crear esa Corte Internacional y poder tener visión sobre toda la humanidad, todos los países del mundo, y poder ejercer presión. La Corte Penal Internacional se va a componer de un presidente magistrado y 2 vicepresidentes. Y después de ahí va a tener 4 secretarías diferentes para poder actuar y una fiscalía especial, ¿sí? Ellos van a trabajar sobre todo sobre delitos del crimen de la guerra, delitos de lesa de la humanidad, ¿sí? Y la violación generalizada al derecho humano que esté poniendo en riesgo la vida de los seres vivientes. A través de la fiscalía se crea la investigación, pueden mandar, ¿sí?, resoluciones a los países que están violentando para que pongan orden y si no, actuar en la investigación y hasta detener a las personas que están cometiendo ese tipo de delitos, en especial para poder ser sancionados, ser resguardados en alguna prisión internacional y sufrir la aplicación de una pena por parte de la Corte Penal Internacional. ¿Habrá algún comentario extra o algo que nos quiera enseñar por último ya para estar terminando esta parte? Claro que sí, mijo. Para mí es muy importante que todos, sobre todo el estudiante del derecho, entienda que debemos de luchar porque realmente la aplicación de la justicia se dé. Y por eso estamos viendo el surgimiento de nuevos organismos, porque creamos necesidades, porque vemos que a pesar de la infinidad de normas jurídicas que tenemos en el mundo, y por decir en nuestro país, no vemos realmente una aplicación real del derecho, y que a veces como participantes del derecho, yo en lo personal a veces me siento triste, defraudado del derecho, porque no veo esa aplicación exacta e irrestricta de la norma y se castigue a aquellos que atentan sobre todo contra la vida del ser humano. Agradezco mucho su comentario, su participación y por último muchas gracias por la entrevista que usted nos proporcionó. Les comentamos de que sigan en sus redes sociales al profesor para que sigan conociendo este tipo de temas que es de gran importancia. Muchas gracias. Gracias. Sin duda agradecemos muchísimo sus palabras al profesor por compartir su conocimiento y sobre todo realizar pues estos averiguaciones y sobre todo pues tener el conocimiento amplio sobre el derecho supranacional y por supuesto llevarnos a cada uno de nosotros pues ideas para reflexionar y sobre todo aplicar en nuestra vida cotidiana. Así es, Benjamín, pues es un honor para nosotros que nuestro profesor nos haya compartido todas estas experiencias y palabras. Estamos a punto de terminar nuestro maravilloso programa, pero antes de hacerlo queremos dejarlos con una segunda cápsula. Esta vez vamos a abundar sobre el derecho notarial. El derecho notarial de verdad es un tema muy interesante que esperemos que a ustedes les encante. Nuestra compañera Naomi nos preparó la siguiente cápsula, así que adelante con la cápsula. ¿Sabías que hay una rama del derecho que da legalidad a los actos y certeza jurídica a los actos más importantes de tu vida? Esto se trata del derecho notarial, una herramienta clave para prevenir conflictos y proteger tus derechos. Hoy conoceremos qué es el derecho notarial y cuál es su importancia, al igual como puede ayudarte en momentos clave de tu vida.
El derecho notarial es una rama del derecho público que va a regular la función del notario y el instrumento público, la cual va a brindar fe pública y certeza jurídica. Su función es esencial en la sociedad porque ésta va a prevenir litigios, proteger tus derechos y aporta seguridad a tus actos legales. Para entender más, dialogaremos con el licenciado José Alexander Solís, maestro catedrático de la UM. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias. Le voy a hacer una serie de preguntas, ya me irá contestando correspondiente a lo que usted piensa. Para usted, ¿qué es el derecho notarial y cuál es su importancia en la vida cotidiana? El derecho notarial es el derecho que, como tú mismo dijiste, comentaste, es el derecho que se encarga de dar legalidad y certeza jurídica a los actos sobre patrimonio en las personas, ¿no? Darle la calidad y sobre todo la seguridad. Ok, es muy importante, ¿no? Demasiado importante. Siguiente pregunta, ¿existe alguna diferencia entre el derecho notarial, el derecho civil y entre otras ramas? Mira, entre el derecho notarial, el derecho civil y otras ramas existe una gran diferencia. El derecho notarial, te reitero, es el encargado de darle certeza. El notario da certeza jurídica a los actos en cuestión de bienes inmuebles, ¿no? En este sentido. El derecho civil pues regula las cuestiones entre particulares y las otras ramas pues obviamente son de carácter administrativo. Ok. Ahora, coménteme, maestro, ¿cuál es la función del notario público? La función del notario público dentro del derecho es dar la certeza, garantizar la cuestión de los bienes o propiedades que tenga las personas a su nombre y evitar problemas a futuro. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un notario y un abogado particular? La diferencia entre el notario y el abogado particular es que el notario tiene una investidura de fe pública otorgada por el Estado, mientras que un abogado particular es simplemente un abogado de carácter administrativo. Interesante, se me hace muy interesante este tema. Ya pasando con la última pregunta, ¿cuándo debe acudir una persona ante un notario? ¿Cuándo debe acudir una persona ante un notario? Muy buena pregunta. Debe acudir cuando vaya a dejar propiedades o garantizar las cuestiones de bienes y asegurar un patrimonio para algún familiar. Ok. Pues muy interesante este tema, maestro, le agradezco su visita, gracias por respondernos estas preguntas, que es muy importante que sepa la gente, ya que les puede ayudar en cualquier momento de su vida, como lo dije principalmente, y pues bueno, también recuerda que acudir a un notario es muy importante en la vida, ya que te va a ayudar con ciertos temas para dar legalidad a tus documentos o cualquier tipo de asunto jurídico. Gracias. Hemos llegado al final de esta maravillosa edición. Queremos agradecerles a ustedes y sobre todo a nuestros dos queridos profesores que nos acompañaron el día de hoy y sobre todo que aceptaron participar aquí con nosotros. La verdad, para nosotros es un honor poder escucharlos en clase. La verdad, es tan maravilloso poder llevarnos sus conocimientos y que ahora ustedes lo hayan podido escuchar, pues es algo grandioso. Esperemos que pues ustedes hayan podido entender un poquito. La verdad son temas muy complejos, pero pues el objetivo de este programa es de que pues se interesen, ¿no? Y que ya tengan un poquito de conocimiento sobre estos temas maravillosos. Benjamín, cuéntanos cómo te la pasaste, pues haber sido nuestro primer programa y pues el compartir, ¿no? Contigo, la verdad fue un honor que hayas querido participar aquí con nosotros. Cuéntame, ¿qué te pareció este maravilloso programa? Pues antes que nada agradecer mucho tu compañía, Andrea, pues me pareció una experiencia sumamente interesante, la cual pues se abordaron temas súper importantes sobre el amparo y sobre todo el derecho supranacional y por supuesto también
acompañarnos por todos nuestros televidentes en cualquier lugar en que se encuentren, ya sea en sus aulas, en sus casas o en cualquier lugar en donde se encuentren, pues puedan llevar alguna pequeña idea, alguna reflexión y sobre todo pues cómo el derecho impacta o influye en nuestras vidas cotidianas. Y sobre tu pregunta, Andrea, pues realmente me la pasé súper bien acá en este set, en este foro. Pues agradezco mucho a esta institución que nos dio pues esta oportunidad de presentar este tema y pues realmente estoy muy agradecido. Así es, agradecemos muchísimo a nuestra universidad por pues brindarnos esta experiencia nueva para nosotros. Sin duda fue algo muy gratificante. Pues nos pusimos un poquito nerviosos, pero pues es algo nuevo que aprendimos y que espero que algún día nos pueda servir. Y pues sobre todo a ustedes por acompañarnos y quedarnos. Muchas gracias, nos despedimos y hasta la próxima emisión de La Verdad del Derecho.